Se habla mucho de qué aporta un framework, de desacoplarte del framework, de la mantenibilidad, de si una comunidad tiene más estrellas en GitHub uno u otro, cómo elegir un framework, qué nos aporta y qué deberíamos de prescindir de ellos. Pero a fin de cuentas, señor Daniel, lo que es innegable es que nos ahorran un montón de trabajo, nos ahorran reinventar la rueda y sobre todo representan puntos de inflexión, los frameworks más conocidos en cada ecosistema, en esos lenguajes. Por ejemplo, Symfony para PHP. Así es. Y ya hemos pasado aquella era en la que desarrollábamos nuestro propio framework. Aquí tenemos algunos frameworks de PHP. Eso es. Bastante conocidos. Lo que pasa es que ahora el ecosistema, sobre todo en qué está, ¿no? En Symfony y Laravel, aunque también siguen algunos como G, CodeIgniter y demás, aunque sí que es mayoritariamente se usa Symfony y Laravel. Vamos a ver cómo ha evolucionado Symfony para entender, o sea, cómo ha ido abrazando buenas prácticas de PHP, incluso ha puesto algunas cosas, nuevas formas de hacer, incluso sus componentes para que otros frameworks lo puedan utilizar y demás. Vamos a ir paso a paso viendo estos cambios y esos puntos de inflexión. Importantísimo. Este vídeo tiene que ver con PHP, pero al final vamos a ver conceptos que no solo revolucionan el estado del arte del ecosistema PHP, sino que se aplican porque vienen en cesión de otros ecosistemas, llámese Ruby con Ruby on Rails, llámese Java con Spring Boot, llámese cualquier ecosistema. Si estáis acostumbrados y acostumbradas a programar en otro lenguaje, sentiréis identificados en muchos de estos saltos. Hemos preparado, Dani se ha pegado un currazo para este vídeo y para el curso que estamos publicando de, ojo, Dani, Symfony en aplicaciones mantenibles y escalables. Así es, de ahí ya vamos a detalles, a ejemplos para eso, construir buenas aplicaciones. Y vamos al grano, ¿no? Ahora de este vídeo. Vamos al grano. Primero nos situamos Symfony 1.4. Hemos definido 5 puntos de inflexión en la evolución de Symfony. Vamos a ver el primero de estos puntos que nos traía, porque planteaba algo interesante sobre la mesa Symfony en este momento. Cuéntanos, Dani. Vale, aquí veremos cosas que ya nos suenan a los Symfony que utilizamos a día de hoy. Como, bueno, el hecho de utilizar la consola de Symfony, ¿no? Aquí en este caso, para generar un proyecto había que tirar este comando, ¿vale? Y ya vemos eso, algunas cosas que tenemos a día de hoy. Temas diferentes de aquella época, ¿no? Pues que no existía Composer o todavía no estaba abrazado por el Symfony, el tema del autoloading, la arquitectura, si lees la documentación, era la época del MVC. Vale. Antes de empezar a huir de la filosofía MVC por parte de los frameworks, y a día de hoy se promueve, no somos un framework, somos un conjunto de componentes que tiene por encima un paraguas que se agrupa, puedes instalarlo como framework, pero aún así lo puedes desempaquetar como componentes, mil historias para hacerlo más modular al fin y al cabo. Pero en este momento las dependencias, por ejemplo, la gestión de dependencias, en este caso PHP, decías, si no está Composer por ahí en medio, ¿cómo yo podía tener la librería de turno para enviar emails? Aquí está, mira, fíjate en lib teníamos el vendor, los diferentes vendors, en este caso tenemos solamente Symfony, pero podías ir añadiendo diferentes vendors y luego funcionaba no con un sistema de bundles como ahora, bueno, aquí no hemos instalado ninguno, sino con plugins. Vale, estamos hablando por tanto de copiar y pegar código en el repositorio, sin más. Sí. Perfectísimo. Aquí una cosa importante que me gusta, que es que el framework ya promoviera desde el inicio, desde la instalación, el tema de los tests. Yo en aquella época creo que no hacía test, Javi. Estamos hablando, ¿cuántos años hace esto? ¿Qué año más o menos es Symfony 1.4? 2011, lo digo de memoria, ¿eh? Vale. Perfecto, lo miraremos y lo corregiremos con un testito. Si no. Al caso, vemos ya cosas interesantes de Developer Experience, vemos de MVC, vemos, ojo, Propel como ORM, ahí estamos hablando de, por tanto, de Active Record. Luego entraremos al detalle cuando se dé el paso. Aquí vemos un ejemplito de la documentación. Lo bueno es que la documentación sigue viva y esto está guay, poder ir viajar en el tiempo, ¿no? Y ya vemos que aquí los modelos, en este caso una entidad de artículo, tenía su método save para guardar eso en la persistencia. Es decir, por tanto, estamos hablando de Active Record desde el mismo momento en el que ese article tenía que heredar, o por magias o como fuere, pero básicamente era quien tenía ese método save, ese método find by ID, y lo que a día de hoy vemos en otros ecosistemas, o mejor dicho, otros ORM, como por ejemplo Eloquent, que es el ORM por defecto al menos, que viene con Laravel, y muchos otros frameworks y ecosistemas, como por ejemplo en Ruby on Rails, también tiraremos de Active Record, a diferencia de Data Mapper, que luego, como decíamos, entraremos en detalle, veremos un poquito a qué huele.
Luego, Vale. señor, ¿qué más cositas? Podemos ir al siguiente step, a Perfectísimo. Symfony 2. Vámonos, funcionando. Vamos aquí y estamos ya en Symfony 2. Vale. Vamos allá arriba a la izquierda, vamos a ir viendo las diferentes etapas, ahí lo podéis estar comprobando en cada momento. Vale. Y aquí hay cosas importantes. Ya tenemos Composer, ya hay autoloading. Ya es curioso que en la documentación de la versión 1 te hablaba de Subversion. ¿Vale? Aquí ya viene con un git ignore y demás. Vale. Un htaccess en el directorio público y demás. Importantísimo el empuje que se ha hecho desde comunidades como por ejemplo la de Symfony por la adopción de los estándares que se venían definiendo por parte del FIG, Framework Interoperability Group. Ya sabemos, ese grupo de personas o representantes en el ecosistema PHP, pues de los frameworks o librerías más importantes, Symfony, Laravel, Zen, etcétera, etcétera, que básicamente proponen estándares para que la comunidad se adhiera, como por ejemplo el hecho de de definir una determinada estructura de nombre de archivos, de package name o namespaces en PHP, para que luego eso, a nivel de autoloading, no haga falta volver a implementarse cada proyectito su propio autoloader de, oye, si haces un new de esta clase, pues vete a cargar este fichero, sino que ya delegamos en ese estándar y tiramos millas. Esto ya Symfony 2 ya lo incluía, ya lo promovía. ¿Y qué más nos puedes contar, señor? Cuéntame. Mira, Symfony 2, un cambio importante también es que ya no usa Propel y ya abraza Doctrine por defecto, que es el ORM que utiliza a día de hoy. Y ya, bueno, empieza a definir cierta estructura de carpetas que mantiene durante bastante tiempo, al menos el tema de la definición de servicios, todo esto ha ido moviéndose y demás y adaptándose. Sí que es cierto que en esta etapa del framework vemos como nace, en vez de los plugins, nace el concepto de bundle, y aquí se generan ciertas convenciones. ¿Vale? Por ejemplo, la convención de que en el SRC mi código tiene que ser un bundle. En esta época, por ejemplo, cuando querías ir hacia arquitecturas, o organización de carpetas, hablamos así, saliéndote un poco del framework, lo podías hacer, pero siempre este app bundle, tenías que la parte de infraestructura declararla, se podía, pero sí había que, digamos, jugar un poquito, era un poquito más difícil como es a día de hoy. Esto fue curioso ver cómo los usuarios, la comunidad, habíamos malinterpretado la intención con la que se promovían estos conceptos de bundles y empezamos a entender que primero, que en SRC había que definir varios bundles en función de pues, los determinados, vamos a decirle, contextos de user bundle, product bundle, articles o blog bundle. Y eso vimos como luego, cuando Symfony publicó, creo que fue incluso Javier Aguiluz, no lo sé, no me quiero equivocar, pero me suena una charla en la Symfony Cat de él hablando de que publicaban una serie de buenas prácticas, recomendaciones, donde una de ellas que chocaba bastante y por la que lo tuvieron que llegar a publicar era eso, oye, no, tu código de aplicación cliente, de usuario final, vamos a entendernos, no hace falta que lo estructures en bundle porque justamente te estás comiendo un overhead a nivel de definición de rutas, de los resources, de todo eso, que no hace falta y el valor que te aporta es relativamente bajo. Entonces ya veremos luego cómo proponemos, desde nuestra opinión, Codely, cómo estructurar a una aplicación en un monorepositorio con compartición de código para no prescindir de esta separación de código, pero importante. Symfony 2.4 promueve el tema de los bundles, se malinterpreta, pero a la vez añade cosas buenas, modularidad para las librerías, que era para lo que sí que estaba pensado. Total, y aquí eso es, podemos seguir la kernel, como también ha cambiado esto un tanto en las versiones actuales. Pero vemos que aquí sí que había unos ciertos pasos que había que hacer constantemente, que todos los developers que estábamos en Symfony, tengo que configurar un nuevo bundle, pues hago el require de Composer, vengo a este archivo y lo añado, voy a la config y la copio. O tengo que definir servicios, pues voy al service YAML y lo etiqueto, ¿no? Si haces un poco de scroll, veremos el mitiguísimo del rollo. Oye, no, y si estoy en desarrollo, además mete los bundles de debug, del profiler y la mítica barra de Symfony, que eso fue una de las cosas de los primeros frameworks que al menos yo, y esto es una opinión totalmente subjetiva, vi tan completo. Es decir, ostras, en entorno de desarrollo, tener esa barra en el footer siempre sticky, que me decía qué peticiones se habían hecho, qué consultas a la base de datos con Doctrine se habían hecho, ostras, y la modularidad que ofrecía para extender eso era brutal.
Sí, y otra cosa que a mí me gustó mucho de esta era de Symfony, o lo que adoptó al final de la era 2.7.2.8, es cómo migró hacia 3.0, que luego lo he ido aplicando en el resto de versiones, ¿no? Vale. Pero es una filosofía en la que durante la versión mayor va añadiendo unas funcionalidades que tú ya puedes ir adoptando, y las que cree que ya no se deberían usar las va deprecando, pero tú puedes usarlas, ¿no? Entonces llega la versión 2.8 y te dice, mira, ya está todo esto deprecado, y con el propio PHP Unit, incluso, o si no te hacías test pues por el toolbar, podías ver tu código qué deprecation warnings tenían. Incluso por un comando de consola se puede saber, ¿no? Entonces te facilitaba muchísimo la migración. O sea, en aquella época hicimos una migración en Laravel, incluso de Node una mayor, y tenías que, como había ciertas cosas que no estaban bien documentadas... Más complicado. Sí, cambiaba... Perfectísimo, señor. Damos un salto, ¿no? Vamos a Symfony 3 y de la 3 vamos a destacar la 3.4 y no es casual que a partir de este momento empecemos a destacar las versiones .4, es decir, la Major 3, pero la Minor sería la .4. ¿Por qué? Porque van a ser las que más nos van a resonar en la cabeza en tanto en cuanto es estándar política que sean las LTS, Long Term Support, las que más tiempo tienen de soporte oficial por parte de Sensiolab, Symfony, etc. Entonces, el kit de la cuestión... decíamos, Symfony 3.4, desaparece el concepto de App Bundle y aparece, ojo, se sacan de la manga Symfony Flex. Coméntanos, ¿qué es esto? Symfony Flex, lo que veníamos diciendo antes, ¿no? Para añadir cada una de los bundles teníamos que hacer varios pasos. Todos los repositorios de bundles tenían siempre instálalo con esto, esto y esto, y lo que intentaba era un poco simplificar la instalación. En esta etapa de Symfony, yo creo que a nivel filosofía, lo que intentaban era, sin cambiar nuestra arquitectura de flexibilidad, de componentes reutilizables y demás, intentar facilitar el uso, o cosas muy repetitivas que hacían todos los developers a nivel de ecosistema, hacer ciertas herramientas, ¿no? Incluso facilitar, incluso al que no quiera ir a la flexibilidad, al bajo nivel, pues hacemos un maker bundle que te genera código si quieres facilitar la generación de código y demás. Recordemos, Symfony Flex básicamente se integra también gracias a Composer y los hooks que tiene este. Al final Symfony Flex abraza o estrangula, lo que pasa es que tiene connotaciones demasiado negativas, pero se pone por encima de Composer y utiliza los hooks del momento de instalación de esas dependencias y dice, oye, no, si vas a instalar algo que tengo yo como receta en el repositorio, que al final es un repositorio de GitHub, de Symfony Flex, pues en vez de instalar el paquete, déjame hacer a mí unas cositas, como por ejemplo esta carpeta de config con los parámetros por defecto, se los voy a meter ya en esta carpetita, y ciertas cosas que, como decía Dani, nos hacen que la instalación de nuestras dependencias sea mucho más sencilla y no tengamos luego de instalar esos bundles que habilitar el bundle, que ir a parámetros de configuración y añadir no sé qué keys, etcétera, etcétera. Entonces simplificaba todo ese proceso, pero además, ojo, que en el componente yo creo que, al menos a mí, en mi caso, me marcó un antes y un después en la filosofía del desarrollo. Estoy hablando de componente de inyección de dependencias, no por el componente en sí, sino por las implicaciones que tenía. Y es dejar de compartir comportamiento, lógica, en base a la herencia, y pasar a apostar más por compartir esa lógica en base a la composición de clases. Esto era posible, pero tenía un problema que era la complejidad añadida en el árbol de dependencias a la hora de instanciar mis clases. El componente este soluciona este problema y nos lleva esta responsabilidad a un sitio con YAMLs mágicos que en 3.4 o en la rama 3 se le añaden un huevo de funcionalidades. Cuéntanos, Dani. Pues sí, aquí hablábamos un poco lo mismo, ¿no? Antes, por cada uno de los servicios, cada clase al final que quería meter en el contenedor, tenía que ir a un YAML, darle un nombre, apuntar a la clase, decirle qué argumentos tenía que recibir. En 2.8 ya metieron el AutoWire, pero todavía quizá no se extendió mucho su uso, ¿vale? Pero ya podías empezar a utilizarlo. Y en este punto, en el Symfony 3.3 creo que era, ya empezaron a añadir muchas funcionalidades y sobre todo la forma esta de declarar servicios, es decir, todo lo que hay en este namespace o todo o en este directorio, inyéctamelo a tope. No me hagas a mí ir a ponerte un nombre cuando ya tienes el nombre de la clase.
Esto luego lo veremos en el curso, como decimos, y cómo sacarle el mayor provecho. Estamos hablando también de cosas que veníamos repitiendo mucho en aplicaciones, por ejemplo, que tuvieran eventos de dominio, cosas de Domain Driven Design, oye, dame todos los subscribers y demás. El etiquetar todo esto lo facilitarían enormemente a partir de este momento, simplificando el concepto de compiler passes y mucho más, cosa que veremos luego. Pero el kit de la cuestión está en que por ahora quedémonos con un mensaje claro, y es: la gestión de dependencias, la responsabilidad se le queda al contenedor, y además se le añaden ciertas magias a nivel de declárame todo lo que hay aquí, hazme el auto-wiring y luego hazme un tree shaking de lo que no se dependa de nada. También cositas interesantes, ese auto-wiring, ¿cómo se hace? Podríamos haber ido a ecosistemas Java, por ejemplo, y basarnos en annotations para los argumentos que tengan la annotation AutoWire, pues entonces me haces esto mágicamente. Pero no, se opta porque las clases PHP se queden puras y no tengan ninguna referencia al sistema de AutoWiring o de instanciación. Eso ya queda de la mano del cliente. Y es realmente en este fichero tan sencillo de configuración en la que definimos cómo se va a generar todo eso. Más cositas, señor Dani. Vale, cositas más. Tema de environments. Introduce aquí el .env para... Antes utilizaba parámetros _ local por entorno y demás. Aquí ya pasamos a variables de entorno. Y tanto para cargarlos en desarrollo tiene un componente, como en producción pues pueden ser las propias del entorno. Esto es súper interesante porque esto ha sido una ida y venida con relación de amor-odio con las variables de entorno. Son clásicas, no sé ni de cuándo datarán. A lo mejor yo ni había nacido. Entonces, siempre las hemos usado, siempre han estado ahí. Pero hubo una época, a lo mejor, o al menos en los ecosistemas en los que yo me movía, que se huía de la parametrización por variables de entorno y no, definámoslo en un archivito de configuración / el entorno. Y ahora estamos volviendo a nivel de varios ecosistemas, no solo PHP está volviendo a esto, y me parece fenomenal. También quizá muy empujado por herramientas de integración continua que hacen uso de esta variable de entorno y facilitan la tarea, y no es el descontrol que podría haber a lo mejor en su momento, porque también estamos tirando mucho hacia la infraestructura como código, donde podemos definir todo este tipo de cosas con ciertas reglas o validaciones que antes no se podía, y por eso huimos de ahí. El escenario cambiado no es el mismo y puede tener sentido esa vuelta atrás, puesto que ahora contamos con más armas. Cuéntanos más, Dani. Vale, tema de esta época, también no había tanto single page application y se utilizaba mucho Symfony como full stack, es decir, el controlador renderízame esta página. Y nada, aquí simplemente por comentar que utilizaba Setic y aquí empezó a migrar hacia Webpack. Para los que íbamos usando Symfony fue un poco... ¿Qué está pasando aquí, no? Te intentaba hacer un componente Webpack en Core como quitándote esa complejidad que tiene Webpack, pero de alguna forma se te hacía un poco raro porque también tenías que conocer en parte, ¿no? Por dónde te estás moviendo. Lo que pasa es que yo esto también le he dejado como de dar mucha importancia porque casi siempre a día de hoy utilizo más el Symfony en aplicaciones más mantenibles, más grandes, como más API, HTTP, y hemos ido, al menos en mi caso, saliéndonos un poco de utilizarlo como full stack, ¿no? La importancia, por lo tanto, de esas plantillas Twig, esos sistemas de templating como en Marty ya no mantenido, básicamente han perdido relevancia debido a la complejidad y la riqueza que han ido adquiriendo las aplicaciones frontend y la transición que hemos hecho todos como industria a esos frameworks basados en componentes que abren un mundo de luz y color y fantasía, y curso de JavaScript moderno para ponernos al día de todo esto si os habéis echado una siesta, como Rafa dice siempre, para entender esto de Webpack y todo ese tipo de conjunto de herramientas, que si es Build, que si mandangas. Total, volvemos a Symfony, señor. Sí, para ir acabando ya, ¿qué hace aquí Symfony durante toda su vida? Lo que va a estar intentando constantemente es como segregar interfaces, es decir, intentar como modularizar cada vez más las cosas. Si hay una interfaz grande, es bastante habitual que cada vez la haga más pequeña, para cada una para su propósito. ¿Vale? Entendiendo siempre el segregar interfaces, no solo como lo que ha dicho Dani, sino por las conversaciones previas que hemos tenido, los saco a la palestra, segregar interfaces desde el punto de vista de los clientes, de qué usos se le dan y sobre todo entendiendo eso, qué puntos vamos a querer expandir luego. Lo vemos, por ejemplo, con el kernel, con el Abstract Class Kernel, compuesto en base a varias interfaces y delegando en un trait de microkernel application o microkernel trait o algo así, el comportamiento por defecto para que luego tú puedas sobreescribir según qué partes de ese kernel o lo que sea.
Entonces, más cositas, señor. ¿Qué tenemos? Aquí vamos a la siguiente versión. Oh, qué rico, solo quedan 2. Y aquí ya, digamos, un poco lo que comentábamos, todo lo que ha introducido Symfony en la 3, aquí lo que hace ya es como establecerlo, ¿no? Vale. Todo el dependency injection, pues aquí ya es como, ya hemos olvidado las formas anteriores de hacerlo. Siempre es como un poco versión de impasse, ¿no? Vale. Aquí hay más cosas, o sea, más cambios micro y demás que van pasando, pero bueno, por comentar dos bastante destacables que creo que cambiaron bastante, es el componente Messenger sobre todo. Porque, bueno, era bastante habitual en el ecosistema también al ser PHP single threaded y todo esto, basarnos muchas veces en el Event Dispatcher, que es un componente que está más pensado para extender Symfony, como un, digamos, patrón observer o mediator, ¿no? Como de notificador. Y a partir de ahí lo que hacíamos pues era lanzarlo a una cola o bien guardarlo en algún sitio para tener luego procesos, ¿no? Esto, importantísimo, confusión al canto, se veía venir y se produjo, pero al final es como, ostras, son cosas diferentes a pesar de que conceptualmente pueda tener relación todo en tanto en cuanto promueven la programación reactiva en base a ciertos sucesos y producir ciertas acciones derivadas, pero realmente luego en el curso bajaremos al detalle, veremos el flujo de una petición HTTP en HTTP kernel, en Symfony, pero importantísimo, lo veremos de cara a cómo eso nos ayuda en el mundo real, en las aplicaciones que, por ejemplo, tenemos una aplicación Laravel o Symfony antigua o Legacy en definitiva que queremos migrar, pues cómo nos ayudan estos hooks, estos puntos de anclaje que vienen derivados de la ligazón que tiene el componente de HTTP kernel con el propio Event Dispatcher, porque al final es lo que está usando por debajo. Entonces, en el curso lo que haremos será eso, ir mucho más allá del Lola Mundo y no más allá de hacer algo mucho más complejo, sino más abajo. En vez de ir un pasito más allá, en este caso, iremos un pasito más abajo y profundizaremos en cómo resuelve las cosas para ver qué puertas habilita eso a nivel de procesos de migración de legacies progresivos y que convivan ambos sistemas durante un tiempo y cómo podemos aprovechar el contenedor de inyección de dependencias para definir sistemas que sean mantenibles a largo plazo, que respeten al final Open Close Principle y cada vez que queramos añadir funcionalidades, pues no tengamos que editar la configuración existente o lo que sea. Más cositas, señor. Entonces decimos Messenger. Messenger, bueno, un componente que nos abre muchas puertas, no solo como Event Bus, también para crear nuestros propios bases, Command, Query Bus, y librerías que utilizábamos en aquella época, como Tactician y demás, pues bueno, con la buena integración que tiene Symfony y nuevamente, ¿no? Los patrones de diseño que en general utiliza Symfony, sus librerías, la extensibilidad y cómo son esas interfaces, ¿no? Está guay. También en esta versión introduce Mailer, que incluso puedes conectar estos dos componentes para hacer mailing asíncrono, ¿no? Y al final es un reemplazo al SwiftMailer, ¿no? Puedes seguir utilizando SwiftMailer, pero ya Symfony te da seguramente la hemos pasado ya, pero una de las funcionalidades súper sutiles que me gustó más de cambio de Symfony, y no sé en qué versión fue la posibilidad de definir controllers as a service. Me acuerdo de buscar ese artículo de ayuda de la documentación no sé cuántas veces en Google de controllers as a service, porque era como, nunca me acuerdo de esto de memoria. Entonces, esto también, ¿por qué? Pues porque nuevamente habría la posibilidad de no tener que inyectar el propio contenedor de dependencias, sino simplemente que todo fuera puro y que nada, ni siquiera en la capa primera, digamos, de parte ya del usuario final desarrollador, que es el controller, pues ni siquiera en esa capa supiera nada del contenedor, que ya me llegaran las dependencias. Brutal cómo fueron iterando esto a través de las distintas versiones también, para promover siempre una mayor facilidad de testeo de todos esos componentes, una mayor desacoplamiento al final de todo ese enjambre que representa al final un framework. Más cositas, señor. Nos vamos a la siguiente versión. Vale, podemos comentar aquí mismo también tema de evolución. Aquí ya no vemos el cambio, pero el directorio, ¿no? Ha ido evolucionando mucho, que si app, que si dentro de la cacheta, y al final se han quedado con una, digamos, estructura de directorio muy sencilla, y src tu código, no hay referencias, aunque el Symfony va a estar mirando para ver si tiene que inyectar las cosas, configuración, public es la web, o sea, al final front controller, entendemos. Front controller, entonces esto sí que ha ido variando. En las últimas versiones ya se ha quedado bastante estable, a pesar de que entre 2, 8, la 3, ahí sí que hubo que hacer cambios y demás.
Exacto, súper rico la desaparición del concepto bundle, al menos desde Userland, desde el punto de vista de los desarrolladores, porque simplifica mucho las cosas y es como, vale. No añade burocracia o liturgia al hecho de estructurar tu código en carpetas, llámale bonded context si estamos en DDD y tenemos infraestructuras separadas para cada contexto o no, lo que fuere. Entonces no le añade esa liturgia que en verdad viene por el lado del framework y que por fin aquí ya se evidencia lo que venían promoviendo desde la propia gente de Symfony con ese manual o documento de buenas prácticas de, oye, no hace falta esto, no os emperréis en tirar por la vía de los bundles. Vale, más cositas. Nada, más componentes. Symfony va sacando uno de notificador, el tema de envíos push y demás. Vale. Y otro que es curioso, que igual suena un poco a Java, el tema de un componente, un string orientado a objetos para tratar strings al final, para no tener que estar haciendo las funciones de PHP y demás. Vale. Y lo mismo, o sea, modernizando siempre, introduciendo más cambios a bajo nivel, facilidad para event listeners. Una de las cosas que más me gusta de la agilidad de tener nuevas versiones de Symfony, de la política de releases que tiene, que está establecida, la podéis ver todos y está súper bien documentada, Changelog Symfony, releases, Note Symfony, lo que sea, es el tema de cómo va avanzando con el ecosistema en el que está. Eso lo entiendo como cierta muestra de respeto hacia el curro que se está dando en el ecosistema, incluso obviamente contribuyendo a él. ¿Qué quiero decir? Pues que si sale una nueva, se marca como obsoleta la versión, ahora por ejemplo estaba el debate en marzo pasado ya, estaba el debate de, oye, para la siguiente versión de Symfony 6, que saldrá dentro de poco, ¿qué ponemos como mínima versión requerida de PHP? Que lo vemos aquí. Porque van a dejar de dar soporte a la 7.2 y ya se habrá lanzado la 8. Yo pondría la 8 y toda la peñita ahí en GitHub, oye, que sí, que tiramos para la 8. Pues eso muestra el compromiso de, vale, sí, tiramos para la 8, pero además no solo arreglamos las cosas que hacen que fallen en la 8 versus la 7, sino que adoptamos las nuevas funcionalidades de la 8. Y lo hemos visto históricamente como tema de return type, tema de type hinting o tipos de los argumentos de entrada. Todo eso, visibilidad en constantes, todas esas cosas que ha ido dando pasitos el ecosistema PHP, Symfony ha ido promoviéndolas y haciendo uso de ellas, cosa que se agradece, ¿no? Aquí hay un debate interesante, pero lo podemos dejar para otro vídeo si os interesa ponerlo, pero es el tema del semantic versioning. También te limita, es decir, toda esa parte en la que estás haciendo esa versión es muy estable, pero de alguna forma tienes que mantener el compromiso de no romper, ¿no? Y cuando estamos hablando de librerías, tú cuando pones una interfaz, además para darle uso para tu componente, también estás abriendo a que cualquier developer extienda esa interfaz aunque lo use para otra cosa, ¿no? Dejad un like en el vídeo y lo comentamos en otro. Antes de eso vamos a seguir porque tenemos más cositas. Dani, que te has pegado un currazo para preparar este vídeo. Like también por Dani por el currazo. ¿Qué más nos puedes contar, señor? Nada, en esta versión sigue mejorando cosas. Pasamos ahora, si quieres, a mirar un Laravel. Vale, ojo, esta girito plot twist, esta no me la esperaba. Cuéntame más. Nada, aquí ya hemos comentado varias cosas y tampoco vamos, digamos, por ejemplo, ya hemos comenzado Eloquent, hemos mencionado el tema de migraciones en el pasado. He hecho una instalación, yo no suelo usar Laravel en mi día a día y me ha sorprendido que es una instalación con Docker, entonces eso te funciona a todo el mundo, pero sí que es verdad que te descarga medio internet, es decir, creo que es menos minimalista el Laravel a priori que Symfony, ¿no? Solo por hablar, podemos hacer en otro momento un vídeo de versus, ¿no? De qué diferencias hay, pero hay uno que me parece curioso y es el diferencia respecto a otros frameworks de Symfony, es el tema de los middlewares. ¿Vale? Es decir, en tema de request lo vemos también en Express, en Node.js, el tema de a la hora de engancharte a una request en Symfony, la forma que tiene es a través de los hooks o los event dispatchers, ¿no? Y aquí es otro mecanismo a base de middlewares en el cual, por ejemplo, aquí estamos viendo un start session, va a empezar la sesión y cuando se llama, de alguna forma hace todo el procesamiento y llama al siguiente middleware, ¿no? Entonces, bueno, dos enfoques diferentes,
¿Qué opinas de esto, Javi? Yo opino que es o sea, es curioso como al final tendremos una dicotomía de estilos Barça-Madrid, vamos a decir, en cada una de las ligas de fútbol, en cada uno de los países, pues creo, hago el paralelismo con lo mismo, pero en los ecosistemas de lenguajes de programación. Vamos a tener el típico framework que rema en un sentido con esta política de middleware, con tema de Stick Record y muchas otras cosas que hacen más particular a Laravel, que si queréis comentario y like y le damos caña a Laravel versus Symfony. Y luego, por otro lado, tendremos, Data Mapper y otros tipos de filosofías al respecto. En cualquier caso, no hay que ser fanboy, fangirl de nada de esto, porque al final lo bueno que tiene es que uno empuja al otro. Es decir, cuando hay revoluciones del estado del arte, ya no dentro de un mismo ecosistema, sino entre distintos ecosistemas. Cuando se plantea una JPA de estándar de no sé qué, eso hace avanzar el ecosistema PHP, aunque sea al cabo de los años, y viceversa. Porque el autoloader de Composer y el sistema, lo maduro que está el ecosistema PHP en la gestión de dependencias, asumiendo que Semantic Versioning te puedes fiar y el sistema de wildcards que ofrece y tal, eso poco a poco va calando en otros ecosistemas que son los que lo van adoptando. Entonces, eso pasa entre distintos ecosistemas y pasa dentro de un mismo ecosistema entre distintos frameworks, con lo cual a tope con ello. Hay que saber cuándo utilizar uno y cuándo utilizar otro. Para una aplicación CRUD, Laravel te acelera un huevazo el proceso de desarrollo, con lo cual a tope con eso, te da un montón de historias que no tienes que picar nada y que es magia, con lo cual a tope para eso en esos contextos. Y habrá otros contextos en los que tengamos aplicaciones más escalables en términos ya no de rendimiento, sino de múltiples equipos tocando esa aplicación, en términos de testabilidad, en términos... Bueno, tendremos otros requisitos, tolerancia al cambio de funcionalidades, implementaciones, y ahí Symfony creo, honestamente, que pues, puede tener ciertos puntos a favor. Entonces, dependiendo del contexto y de lo que cada uno también, el área de experiencia que tenga, pues decidiremos usar un martillo o... Total. Cuestión de contexto, probar frameworks, el equipo, lo que dices ahora mismo. Oye, si tenemos más conocimiento de uno, tipo de aplicación, eso ya es a valorar. Sí que es cierto, por mencionar Symfony, ¿no? Esa parte que tiene de usar los componentes. Que en cualquier aplicación puedes enganchar algún componente, aunque no sea como el framework entero. Oye, quiero usar el Messenger o quiero usar el mailer para enviar mails. Pues tiene esa filosofía muy guay que en cualquier sistema puedes usarlo. Si te vas al Composer JSON de la aplicación Laravel, veremos cómo hay muchas dependencias que el vendor por el que empieza es justamente Symfony. Sí, entonces, tenemos que ir al framework. Dentro de aquí el framework deberíamos ver en el Composer JSON. Aquí lo tenemos, ya lo estamos viendo. Symfony Routing, Symfony Process, Symfony Bardamper. Por cierto, Bardamper me moló muchísimo cuando lo introdujeron para hacer Bardamps de book a lo guarro, pero que con coloritos hasta en la consola, que podías comprimir y plegar, que el menos, el más te indicaba la visibilidad, te daba mucha más información que un printer o un Bardamp así de serie, y lo metía en todos lados el Bardamper. Mola un montón. Pues aquí lo dicho, esto es lo bueno al final del ecosistema en el que nos movemos. Open source y a molar. Nos vemos en el curso, vamos a ver un montón de cosas interesantes como las que hemos comentado. En la descripción tenéis un enlace, echadle un ojo al índice en diagonal y ya sabéis, ese curso y mucho más de arquitectura y diseño de software, refactoring, clean code y demás en prof.codelic.tv, ni que sea un like por el currazo del señor Dani. Así que nos vemos. Chao.